si nosotros queremos eh, realizar la hemostasia, necesitamos de 4 componentes. ¿Qué serían? El vaso sanguíneo, es obvio porque ahí está recorriendo la sangre. Las plaquetas, que son los componentes celulares, por así decirlo, porque no son células en realidad. Los factores de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Para entender un poco mejor, siempre un gran maestro me dijo que hay que realizarlo con metáforas o poniéndolo en ejemplo, poniendo siempre esto en ejemplo. Entonces, ¿con qué podemos comparar la hemostasia? Con una fuga de agua en nuestra casa. Entonces, nosotros, eh, bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el vaso sanguíneo, que es donde corren los componentes celulares y la sangre, las plaquetas, que van a ser la hemostasia primaria, los factores de la coagulación, que va a ser la hemostasia secundaria, y el sistema fibrinolítico. Al igual que la formación de trombos, necesitamos un proceso para destruir esos trombos, si no llegaríamos a formar gran cantidad de trombos y estaríamos en estados patológicos todo el tiempo. Entonces, ¿con qué podemos comparar la hemostasia? Bueno, perdón, para nombrar la trombosis, que es algo que se ve en cuarto semestre, que es la formación de trombos, la formación de coágulos sin daño del vaso sanguíneo. Puede haber lesión endotelial para formar un trombo, pero no una ruptura del vaso en sí. Existen 3 factores para que se dé la trombosis, que es algo que no vamos a repasar tanto, que son la lesión endotelial, un estado de hipercoagulabilidad, es decir, que la persona tenga factores que predispongan a la formación de trombos, y un flujo sanguíneo anormal. Es común ver que los trombos se formen cuando existe alguna alteración del flujo sanguíneo, por ejemplo, la aterosclerosis, que provoca que la sangre, en vez de recorrer por la luz del vaso, bueno, existe aquí el ateroma, una bola, y comienza a chocar y comienza a haber un flujo turbulento, lo cual induce a que se activen las plaquetas y se forme un coágulo cuando no hay lesión endotelial, cuando no hay lesión del vaso sanguíneo, perdón. Entonces, la hemostasia, como ya dijimos, es un proceso fisiológico y podemos compararlo cuando nosotros tenemos una fuga de agua en nuestra casa. ¿Qué es lo que primero hacemos si nosotros tenemos una fuga de agua? Por ejemplo, se rompe una tubería en nuestra casa, ¿qué es lo primero que hacemos siempre? En este caso sería cerrar la llave de paso, obvio, porque queremos detener de una que el agua se siga yendo por ahí. Esta es la analogía que nosotros hacemos con los vasos sanguíneos y lo que hacen los vasos sanguíneos. Siempre que existe una lesión de un vaso sanguíneo, lo primero que se hace es vasoconstricción. El vaso sanguíneo es por reflejo nervioso, por reflejo de ciertas sustancias que se liberan. eh, el vaso sanguíneo hace vasoconstricción y evita que se siga perdiendo sangre. Ese es el primer mecanismo. Entonces, el vaso sanguíneo, mediante el tromboxano A2 que se libera de las plaquetas, mediante la endotelina o la serotonina, que son sustancias que suelen liberarse cuando existe un daño del vaso sanguíneo, cogen y comienzan a hacer vasoconstricción para evitar la salida del plasma, para que se siga perdiendo la sangre. Entonces es importante nombrar que aquí tenemos la estructura normal de un vaso sanguíneo, que es una arteria y una vena. Como ven, las paredes de la arteria y de la vena se componen de diferente forma. La arteria es más gruesa en la capa muscular, la vena no. Pero ambas pueden realizar hemostasia porque la sangre recorre por ahí. Entonces la hemostasia va a estar ayudada por esta capa muscular que tiene tanto la vena como la arteria, porque esto nos ayuda a regular el flujo sanguíneo. Entonces, normalmente nuestros vasos sanguíneos están liberando en la luz del vaso sanguíneo se están liberando sustancias que eviten la vasoconstricción muy fuerte o que eviten que se agreguen plaquetas y se unan a la pared del vaso sanguíneo. Estas sustancias, un ejemplo sería la prostaciclina, que es una prostaglandina, la prostaglandina I2, también el óxido nítrico. Estas son sustancias que se liberan normalmente, son sustancias, por así decirlo, protectoras del vaso sanguíneo. Entonces, aquí podemos ver que estas sustancias vienen del ácido araquidónico. Eso es un tema de bioquímica 2, pero lo vamos a nombrar aquí rápidamente.
Entonces el ácido araquidónico va a formar dos tipos de sustancias que son mediante la vía de las ciclooxigenasas o de la lipoxigenasa que forma leucotrienos. La ciclooxigenasa va a formar prostaglandinas y la prostaciclina. Entonces, dependiendo de la necesidad de nuestro organismo, va a formar o prostaglandinas o leucotrienos. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en las prostaglandinas. Entonces aquí está la primera sustancia que se les nombró, que es la prostaciclina, que es la encargada de proteger, por así, el vaso sanguíneo, su luz, para que se mantenga un flujo normal. Pero también podemos ver que existen otras sustancias, por ejemplo en tromboxano A2, que son sustancias que hacen todo lo contrario, es decir, que permiten la agregación de las plaquetas y que también permiten la vasoconstricción. Entonces es importante nombrar esto porque ambas sustancias, la prostaciclina como el tromboxano A2, vienen del mismo ciclo, vienen del ácido araquidónico. Entonces, un mecanismo común para evitar la formación de tromboxano A2 es inhibir la ciclooxigenasa, que es por ejemplo, con el ácido acetilsalicílico, también llamado aspirina, o ciertas sustancias como los AINES. Entonces, cuando nosotros tomamos estas sustancias, cuando nosotros consumimos estas sustancias, no solo evitamos la formación de sustancias vasoconstrictoras y que nos lleven a un estado patológico de coagulación, sino que también estamos eliminando la formación de sustancias buenas como la prostaciclina. Entonces, por eso es importante nombrar que también existe, aparte de la prostaciclina, otras sustancias como el óxido nítrico que nos permiten la protección del vaso sanguíneo. Eso en cuanto al tromboxano A2, que es una sustancia que se libera para permitir la vasoconstricción y que se evite la pérdida de más sangre. Ese en tanto al primer mecanismo que ocurre para la hemostasia, para detener el sangrado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Saben que las preguntas las escriben nomás en el chat? Ya, repetimos lo último desde la formación de la prostaciclina y del tromboxano. ¿Eso repetimos? Ya. Entonces, en nuestro vaso sanguíneo, normalmente en la luz del vaso, para evitar la vasoconstricción y para evitar la agregación de las plaquetas, existen sustancias normales que se están constantemente formándose en la luz del vaso sanguíneo, como el óxido nítrico o como las prostaglandinas. Por ejemplo, un ejemplo de estas prostaglandinas es la prostaciclina o prostaglandina I2. Ya le repetimos todo. Entonces, en nuestra luz del vaso, para evitar eso, para evitar la agregación plaquetaria, para la adhesión plaquetaria y evitar que se haga vasoconstricción, liberamos estas sustancias. Estas sustancias, las prostaglandinas, vienen a partir del ácido araquidónico. El ácido araquidónico se obtiene de la misma célula, es decir, en la membrana celular está formada por la bicapa lipídica, que es algo que ya sabemos. Entonces, ciertos de estos fosfolípidos se rompen mediante estas fosfolipasas. La fosfolipasa es la encargada de romper ese fosfolípido en ácido araquidónico. Entonces, el ácido araquidónico, según la necesidad de las células, va a producir o prostaglandinas o leucotrienos. Pero como estamos viendo la clase de hemostasia, vamos a fijarnos en las prostaglandinas, en el ciclo de en la formación de las sustancias por medio de la ciclooxigenasa. Entonces, en nuestras células, constantemente en nuestras células endoteliales se forma la prostaciclina I2, que como pueden ver aquí en las funciones, dice vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Si no hubiera esta sustancia en nuestras arterias o en nuestras venas, estarían constantemente adheriéndose o agregándose las plaquetas en la luz del vaso, o estaría el vaso cerrado. Entonces no permitiría un buen flujo sanguíneo, en ciertos casos hubiera isquemia y cosas así. Pero cuando nuestro vaso sanguíneo tiene alguna lesión, comienzan a producirse estas otras sustancias, que es el tromboxano A2. El tromboxano A2 es una sustancia
que hace lo contrario que la prostaciclina. Hace vasoconstricción y promueve la agregación plaquetaria. Bien, vasoconstricción y agregación plaquetaria la permite. Entonces, cuando nosotros ya queremos aplicar esto farmacológicamente, por ejemplo, damos una sustancia que inhibe la ciclooxigenasa. Esto lo tomamos comúnmente, por ejemplo, la aspirina. La aspirina es una sustancia que inhibe la ciclooxigenasa, por lo cual no vamos a producir estas prostaglandinas. Las prostaglandinas también son las encargadas de producir el dolor, entonces por eso las tomamos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos aplicar esto hacia el tromboxano, es decir, que queremos tomar la aspirina para evitar la formación de tromboxano, también estamos inhibiendo la formación de las prostaglandinas y entonces no es una diana terapéutica muy específica. Entonces, por eso se han creado otro tipo de fármacos que no los vamos a ver aquí. Solo es importante saber esto. En estado normal se forma prostaciclina o prostaglandinas que permiten vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria. Y cuando se lesiona el vaso sanguíneo, se forma el tromboxano, que hace que haya vasoconstricción para evitar la pérdida de la sangre a través del vaso sanguíneo. Ahí quedó claro, ¿no es cierto? ¿O existe alguna otra duda? Bueno, ya, ahí ya quedó claro entonces. Ya continuamos. Entonces, ese es el primer componente. Nosotros cuando tenemos una fuga de agua en nuestra casa, cogemos, cerramos la llave de paso, ya se comienza a perder la fuga. Entonces, eso es la vasoconstricción que ya nombré. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Nosotros buscamos dónde está la fuga y comenzamos a actuar. Eso sería el papel de las plaquetas, encontrar dónde está la fuga y comenzar a taparla primero. Eso sería la hemostasia primaria, es la primera reacción que ocurre después de la vasoconstricción. Entonces vamos a ver cuál es el papel de las plaquetas. Ya, entonces nosotros no podemos solo cerrar la llave de paso y nos quedamos sin agua, entonces por eso necesitamos preparar ese vaso sanguíneo y para poder seguir usándolo. Entonces este es el primer papel que cumplen las plaquetas, formar un trombo primario. Formar un trombo que evite la salida de las que siga habiendo la salida de la sangre y poder darle la oportunidad al vaso de repararse. Por nombrar un poco, las plaquetas son fragmentos celulares que miden de 2 a 3 micrómetros, viven 10 días de vida, vienen de los megacariocitos de la médula ósea y su concentración normal es de 150.000 a 450.000 unidades por microlitro, o les pueden dar en otras medidas, por ejemplo, de 150 a 450 por 10 a la 9 unidades por litro. Entonces todo depende de eso. Mientras vean que 150.000 a 450.000 unidades por microlitro, estamos bien, está perfecto. Entonces, afuera de nuestro vaso sanguíneo está el tejido, está recorriendo el vaso sanguíneo y afuera hay tejido, el tejido conectivo de diversos órganos. Este tejido está formado casi siempre en todos los tejidos por colágeno. El colágeno es una sustancia común en los tejidos conectivos, en el intersticio de diversos órganos, que permiten que las plaquetas se unan a la pared. Es decir, hagámosle un gráfico aquí. Bueno, como se ve en el gráfico de aquí también, ya aquí existe la lesión endotelial. Entonces esa parte del vaso sanguíneo está rota. Entonces las plaquetas entran en contacto directo con el resto del tejido, este tejido conectivo de aquí, que como pueden ver aquí está formado de colágeno. Este de aquí es colágeno. Las plaquetas, ¿qué hacen? ¿No es cierto? Cuando no existe lesión del vaso sanguíneo, no hay colágeno en ninguna parte. Pero las plaquetas detectan de una que hay colágeno y dicen, aquí hay una ruptura del vaso, entonces tenemos que adherirnos y evitar que siga habiendo la fuga de sangre. Entonces, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Digamos, los plaquetas. Lo primero que hacen es adherirse al colágeno para formar
ese tapón. Es decir, aquí está, por ejemplo, el hueco de una arteria y todo esto está de colágeno. Entonces, las plaquetas comienzan a ir amontonándose así para evitar la salida de sangre. Esto es mediado por una glucoproteína que tienen las plaquetas normalmente en su membrana, constantemente. Entonces, cuando hay una lesión del vaso, este receptor se une al colágeno que está en el tejido conectivo. Esto mediado por el factor de von Willebrand. Es importante saber eso. El factor de von Willebrand o factor de von Willebrand, le dicen algunas personas, es una sustancia que se encuentra normalmente en las células endoteliales. Entonces, cuando existe la destrucción, se libera el factor de von Willebrand y permite la unión del colágeno con este receptor que es el GP1B. Es importante esto, el GP1B de las plaquetas. Entonces se unen. Esta es la llamada adhesión plaquetaria. Por eso, como ven aquí, el primer paso es la adhesión plaquetaria. Entonces, las plaquetas dicen, bueno, ya detuvimos el sangrado, pero esto no es suficiente. Necesitamos reclutar más para formar una pared más gruesa y evitar que se siga yendo la sangre. Entonces, las plaquetas comienzan a hacer la adhesión plaquetaria, que a diferencia de aquí, miren, esto es adhesión y esto es agregación. La adhesión sería la unión de las plaquetas hacia el tejido conectivo mediante el factor de von Willebrand, y la agregación sería la unión entre plaqueta y plaqueta para formar un tapón más fuerte. Entonces, las plaquetas, cuando ya existe la unión al factor de von Willebrand con el colágeno, se activan y la activación comprende un cambio de forma, es decir, las plaquetas de lo que son células, fragmentos celulares que son así, comienzan a tener forma estrellada, o de estrella de mar, nombra algunos libros, de erizo de mar. Entonces, esto para que las plaquetas comiencen a abarcar una mayor superficie y comiencen a hacer tapones, comiencen a hacer como ladrillos que van a unirse a la pared del vaso que está lesionada. Entonces, como dice aquí, existe un cambio de forma que, como están aquí, de lo que pasa a ser de un disco así, pasa a ser un disco aplanado y con estas sobresalientes, y libera gránulos. Dentro de las plaquetas normalmente hay dos tipos de gránulos, que son los alfa y los delta. Entonces no nos vamos a meter tanto en esto, con tal de saber que estos gránulos liberan ADP y tromboxano A2. Ya sabemos qué hace el tromboxano A2. Induce a la vasoconstricción y sigue evitando que haya salida de sangre por el vaso sanguíneo. Y el ADP. Estas dos sustancias actúan sobre las mismas plaquetas, sobre plaquetas que están en el vecindario, y las activan e inducen a que expresen en su superficie otro tipo de receptores, como el GP2B3A. Entonces, se activan las plaquetas que están alrededor mediante el ADP y el tromboxano A2, tienen receptores estas plaquetas. Se activan y comienzan a liberar más gránulos, entonces se forma así una activación más grande de las plaquetas. Y lo siguiente que hacen es agregarse mediante estos receptores que les digo, el GP2B3A. Recuerden, el GP1B es un receptor para la adhesión, mientras el GP2B3A es un receptor para la agregación. Entonces, esto ocurre ya cuando se activan las plaquetas y comienzan a formar el trombo. Ya, si pueden apagar el micrófono, por favor, les agradecería. Ya, entonces. Por favor, pueden apagar el micrófono. Ya creo que ya apagaron, gracias. Ya entonces, ya se da la agregación mediante estos receptores. Entonces, estos receptores, la plaqueta tiene este receptor que es el GP2B3A y comienza a unirse con otra plaqueta que tiene el mismo receptor. Por ejemplo, si yo pongo así, como quiero cámara, me sale la cámara. Ya, y esto es mediado. No, es que son diferentes. Por favor, creo que es. ¿No puede apagar el micrófono? Abre la ¿De qué ha cámara. sido? Por favor, chicos, apaguen el micrófono.
Ábrame la cámara. Ábrame la No, pero es que ya le dije. Acá en casa. Ay, Hasta le sale. Verá esto. A ver, quiero WhatsApp. Este es el resultado principal de la búsqueda. ya la apagué, ya encontré cómo, ya. Entonces, ya les iba diciendo, ocurre la adhesión y luego la agregación cuando ya las plaquetas se activan. Esto ocurre lo mismo como aquí, como en la adhesión, el puente entre el GP1B y el colágeno era el factor de von Willebrand. Ocurre lo mismo en la agregación. El puente que une dos moléculas de GP2B3A es el fibrinógeno, como pueden verlo aquí en el gráfico que está aquí, que sería esta cosita de aquí, es el GP2B3A con otra plaqueta unido mediante este puentecito que es el fibrinógeno. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna alteración plaquetaria, esto va a estar medido por el tiempo de sangría o tiempo de Doux, que ya lo vamos a nombrar más adelante para entenderlo de mejor manera. Hasta aquí, ¿está todo claro? ¿Algo que les repita? O si tienen alguna pregunta. Lo importante aquí es recordar que el GP1B es para la adhesión y el GP2B3A es para la agregación. Ya, y una cosa importante, cuando existe un déficit o alguna alteración de estas glucoproteínas, cada una toma su nombre. Por ejemplo, cuando existe alguna alteración del GP1B, se llama el síndrome de Bernard-Solier. Mientras que cuando existe alguna alteración del GP2B3A, se llama tromboastenia de Glasgow. Son nombres así raros para aprenderse, pero algún día les pueden preguntar y en cuarto semestre lo van a ver también, si es que ya no lo vieron. Y cuando existe un déficit del factor de von Willebrand, se llama, como su mismo nombre, la enfermedad de von Willebrand. Entonces, todas estas son enfermedades de herencia. Me parece que todas son de herencia recesiva, entonces no son tan comunes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O continuamos nomás? Ya, todo claro hasta aquí. Ya, entonces, nosotros ya hacíamos. Hagamos la misma analogía. Ya, cerramos la llave de paso y nosotros cogemos y con nosotros que somos las plaquetas decimos, bueno, vamos a ver, vamos a reparar esto. Pero nosotros como plaquetas no podemos, porque nosotros nos vamos a quedar ahí estancados, no vamos a poder reparar bien el vaso sanguíneo. Entonces llamamos al plomero. En este caso el plomero sería los factores de la coagulación. ¿Qué son los factores de la coagulación? Bueno, esto no es importante ni tampoco. ¿Qué son los factores de la coagulación? Son un conjunto de proteínas que se encuentran normalmente circulando en nuestro plasma. Estas proteínas tienen actividad enzimática y se lo llama cascada de la coagulación porque estas proteínas tienen que activar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente como una cascada. Si nosotros cortamos una parte de un río, por ejemplo, la siguiente cascada no va a funcionar, entonces no va a seguir cayendo el agua. Por eso se llama cascada de coagulación, porque necesitamos que una enzima active la otra, esta activa otra, esta activa otra, y así para tenerlo como un sistema más regulado. ¿Dónde se forman los factores de la coagulación? Ya les había dicho en la anterior clase. Pónganlo en el chat, por favor, que dónde se forman los factores de la coagulación. ¿En qué órgano se forma? En el hígado, exacto. El hígado que tiene su función más importante de sintetizar proteínas. Entonces, existen 13 factores de coagulación. Cada uno con su nombre medio rarito. Entonces, lo importante saber aquí es, bueno, algunas veces les van a decir que se aprendan los nombres, pero yo no lo veo tan importante. Lo más importante es nombrar que existen, primero, que existen 3 factores que no se sintetizan en el hígado, que serían
el factor tisular, que como su nombre lo indica, está en todos los tejidos. El ion calcio, que nosotros lo obtenemos de la dieta. Y el factor número 6. El 6. El factor 6 no existe, no sé por qué. Pero se les ocurrió hacer los factores de la coagulación del 1 al 13, pero el 6 no hay. Entonces, si algún día les preguntan, como pregunta capciosa, ¿cuál es el factor 6 de la coagulación? ¿Cuál es su nombre? No existe el factor 6. Entonces, los más importantes para nombrar el fibrinógeno, que es lo que queremos buscar al final de la cascada de la coagulación, que sería formar una malla de fibrina. Esta malla de fibrina para hacer que ese coágulo que nosotros tenemos ahí, ese conjunto de plaquetas, lo cubrimos, lo hacemos con una malla, lo entrelazamos y para mantenerlo firme. La protrombina, que va a formarse en trombina, que ya lo vamos a ver. Bueno, veamos la cascada en primer lugar. Entonces, existen, normalmente la cascada de la coagulación se la divide en la vía extrínseca y la vía intrínseca, porque así se la descubrió en el laboratorio. Vieron que agregando ciertas sustancias se activaba una vía de la coagulación, viendo que agregando otras sustancias, por ejemplo acá, se hacía otra vía de la coagulación. Entonces, esto no ocurre en el organismo normalmente. Esto de la vía intrínseca y la vía extrínseca se lo he hecho más con fines didácticos. Entonces, vamos a ver que la vía intrínseca comienza con el factor 12 de la coagulación. Todos estos factores de la coagulación van a estar normalmente en la sangre corriendo de forma inactiva y necesitamos activarlo de alguna forma. Entonces, lo que hace en el laboratorio es, mediante moléculas que tengan carga negativa, van estos factores primero a activarse el factor 12, de convertirse de un 12 a un 12 activado mediante estas sustancias con carga negativa. El factor 12 activado ya va a inducir la cascada de la vía intrínseca, es decir, el 12 activado activa otro factor que es el 9 el 9 se hace 9 activado. El 11 activa al 9 y lo hace 9 activado. Y así va yendo la cascada, hasta que nos quedamos con el 9 activado, que con ayuda del 8 van a activar al 10. Esto sí es un poco complicado luego de recordarlo, pero importante saber. Vía intrínseca, 12, 11, 9 para llegar al 10. Mientras que la vía extrínseca comienza con el factor tisular, es decir, algo que está fuera del vaso sanguíneo. Entonces, por eso lo recordamos. ¿Qué está fuera del vaso sanguíneo? Los tejidos. Entonces, esta es la vía extrínseca. Comienza con el factor tisular, que es el factor número 3. El factor tisular, que de por sí siempre está en su forma activa, ya que el factor tisular no está en la sangre. Entonces, solo va a tener contacto con el factor 7 para activarlo cuando haya contacto de la sangre con el tejido que está alrededor. Entonces, el factor tisular activa el factor 7. Y juntos van a activar el factor 10. Ya. Hasta aquí las dos vías, la extrínseca con la intrínseca. El factor 10 va a activarse o por la vía extrínseca o por la vía intrínseca. Pero como ya les dije, esto no ocurre normalmente. Pero es importante nombrarlo porque existen complejos de dos factores de la coagulación que van a inducir a la activación del factor 10. Por ejemplo, la unión del factor 9 activado con el 8 activado forman un complejo enzimático que van a activar al factor 10 denominado tenasa. Tenasa. Como ya saben, todas las enzimas terminan en asa, por ejemplo, no sé, anidrasas o isomerasas o cosas así. Entonces, ten de 10 y asa, que es una enzima. Entonces, por eso, esta es la enzima, el complejo enzimático que va a activar al factor 10, hacerlo un factor 10 activado. Y este complejo, el 9 activado con el 8 activado que están aquí dentro, se lo conoce como tenasa intrínseca, porque vienen de la vía de la coagulación intrínseca. Mientras que el factor de la coagulación con el factor tisular con el factor 7 activado van a formar la tenasa, pero en este caso extrínseca, que va a ser la encargada de escindir, de activar el factor 10 a un factor 10 activado. Y el factor 10 con
el factor 5 activado, que está normalmente así corriendo en la sangre, van a escindir a la protrombina. La hacen de protrombina a trombina. Esto porque la trombina, todo este complejo tiene que estar altamente regulado porque la trombina va a ser la encargada de todo. Es una de las más importantes, por no decir la más importante de la hemostasia secundaria. Porque la trombina tiene diversas funciones, tanto para amplificar esta vía de la coagulación, es decir, que se siga activando más y más factores y seguir formando más trombina, y tanto para regularlo, porque la trombina va a inducir a que el cuerpo genere sustancias que inhiban, que regulen de forma inhibitoria esta cascada para inhibirla. Ya entonces, este complejo, al igual que el tenasa, este de aquí que convierte la protrombina, va a tener un nombre igual. Si se encarga de escindir la protrombina, se va a llamar el complejo protrombinasa. Ya va a ser largo de escribir aquí, pero bueno. Protrombinasa, eso es lo importante nombrar. Pero como ya les dije, eso ocurre solo en el laboratorio. Bueno, la trombina va a ser la encargada de coger el fibrinógeno, que está en una forma por así decirla, y hacerlo en forma de mallita, para que esta malla vaya en el coágulo de la hemostasia primaria, es decir, entre las plaquetas, y la haga una masa dura. ¿Dónde está una foto de eso? Ya, sí. Estas de aquí, estas bolitas amarillas que las ven aquí, serían las plaquetas. Estas cositas azules serían la fibrina, que va a unirse, porque va a irse haciendo lazos para mantenerle el coágulo firme. Y mediante otros mecanismos, luego cuando ya se repara el vaso sanguíneo, va a romperse ese coágulo, porque si sigue ese coágulo ahí, no va a haber un buen flujo sanguíneo, entonces tenemos que romper ese coágulo. Pero es algo que ya vamos a nombrar más adelante. Entonces, como ya vieron, la cascada de la coagulación es una sopa de números que tenemos que aprendernos de su orden, pero luego cuando ya lo van poniendo, lo van repasando, se hace un poco más fácil de comprender. Entonces, los más importantes de nombrar aquí son los factores de la coagulación, que son dependientes de la vitamina K. Pueden poner en el chat cuáles son los dependientes de la vitamina K, que ya lo vimos en la clase anterior. Dos, 7, 9, 10. Ya, muy bien. Esos son los factores que dependen de la vitamina K para poder ser sintetizados. Sí, el 2, el 7, el 9 y el 10. Ya, entonces aquí vemos en la tabla cuáles son esos factores. El 2 es la protrombina, que como ya les dije, tiene muchas actividades muy importantes. El 7, que es llamado proconvertina, perdón. El 9, que es el factor de Christmas, como Navidad en inglés. Y el 10, que es el de Stuart Power. Esos, como ya lo pueden ver, el 2, el 7 y el 9 y el 10 están más involucrados. Bueno, el 7 está involucrado aquí, tanto en la vía extrínseca. El 9 está por acá, en la vía intrínseca. El 2, que es el más importante, bueno, de los más importantes, que es la protrombina, perdón, que va a tener muchas funciones que vamos a nombrarlas más adelante. Y el 10, que es el que ya va a iniciar esta vía, que es la vía común. No sé si se entendió muy bien hasta ahora, si lo queremos repetir o si continuamos nomás. ¿Quieren que sigamos o lo repetimos de nuevo todo? Ya, bueno, entonces no es muy importante que se aprendan de memoria estos factores de la coagulación, pero sí que los tengan en cuenta. El 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, como ya les dije, esta protrombina no solo va a tener la función de coger el fibrinógeno, romperlo y hacerle una malla de fibrina, sino que esta trombina va a ser la encargada de activar a otros factores de la coagulación, como por ejemplo el
8 que está aquí, el 5 que está acá, va a activar también el factor 11. Por eso se dice que cuando existe un déficit de este factor, del factor 12, no es muy importante porque la cascada de la coagulación normalmente se activa en principio por la vía extrínseca, y el factor 12 no es importante porque luego ya cuando formamos trombina se activa directamente el factor 11. Pero sí es importante nombrar que el déficit de todos los otros factores, es decir, del 11 para abajo, nos pueden causar un estado en el cual no haya una coagulación adecuada, que no podamos coagular la sangre correctamente. Y como les dije, esto es lo que ocurre en laboratorio, esto de la vía extrínseca y de la vía intrínseca, pero en nuestra sangre es un poco más fácil entender lo que pasa, porque en nuestra sangre lo que normalmente ocurre es que la sangre se pone en contacto con el factor tisular cuando ya hay una ruptura del vaso sanguíneo, activa el 7, el 7 activado con el factor tisular activan al 10 o al 9, que es de la vía intrínseca, y luego la trombina coge y activa el 11 ya viene por la misma vía intrínseca, y la trombina también tiene esta función de activar al 5 que está por acá. Entonces se forma la trombina, se forma constantemente así, tiene un mecanismo de control positivo y se sigue formando más y más trombina, que luego van a escindir el fibrinógeno para formar el coágulo de fibrina. Entonces, como ya les dije, esta trombina tiene diversas funciones, que es primero activar los factores que ya les dije, el 11, el 8 y el 5, para seguir haciendo más grande la cascada de la coagulación. Activa también sistemas inhibidores para que esta cascada, así como queremos que la cascada se haga más grande para hacer el coágulo de forma más rápida, también queremos mecanismos que nos permitan que esta malla de fibrina, esta coágula de fibrina, no se forme en exceso. Esto activando sistemas inhibidores que los vamos a nombrar más adelante. Y también la trombina tiene esa función de activar las plaquetas en sí mismas para poder hacer más grande todavía el coágulo que ya teníamos. Entonces, ¿por qué? Algo que se me olvidó nombrar, ¿por qué el 2, el 7, el 9 y el 10 se llaman factores dependientes de la vitamina K? Porque estos factores necesitan un grupo carboxilo para poder tener su forma activada. Este grupo carboxilo va a darlo la vitamina K. Entonces nosotros normalmente tenemos el factor de la coagulación, los factores de la coagulación, estos el 2, el 7, el 9, el 10 de forma inactiva. Y mediante la vitamina K le va a dar un grupo carboxilo y se va a hacer el factor, el 2 o el 7 o el 9 y el 10, se hacen de forma ya activa. Entonces, necesitamos obtener constantemente vitamina K de nuestra dieta, o me parece que también los microorganismos de nuestra microbiota normal la producen constantemente. Cuando nosotros tomamos fármacos como la warfarina, estamos impidiendo la renovación de esta vitamina K. Por lo tanto, tenemos vitamina K que carboxile estos factores de la coagulación, el 2, el 7, el 9 y el 10. Por lo tanto, no vamos a tener factores de la coagulación activados. Y por eso, eso es algo que vamos a ver aparte. ¿Qué hacen estos factores con el grupo carboxilo? El grupo carboxilo, como recordarán, tienen COO. Está formado por un C, un carbono. No raya. Un carbono y dos oxígenos. El oxígeno que le queda una carga negativa. Este oxígeno de aquí queda con una carga negativa y aquí va a unirse esta cosita de aquí, que es el calcio. Entonces eso es lo que le hace falta a estos factores para funcionar. Siempre que nosotros veamos en la cascada de la coagulación factores dependientes de la vitamina K, necesitamos calcio para activarlos. Eso es importante, porque todos estos necesitan calcio para poder activarse, el 2, el 7, el 9 y el 10. Eso en cuanto a los factores de la coagulación. En la trombina ya lo nombramos.
Entonces, ¿qué serían lo siguiente? Nosotros ya tenemos esa malla de fibrina formada. Tenemos esta malla de fibrina, entonces, ¿qué sería lo siguiente? Romperlo, porque nosotros ya hicimos recuperar al vaso sanguíneo, ya lo tenemos de forma normal, entonces queremos deshacernos de este coágulo. ¿Qué es lo que hace el organismo? Coge y la fibrina que está aquí la comienza a escindir. Esto mediante la plasmina. La plasmina es una proteína encargada de escindir la fibrina, de romper esa malla de fibrina. Esta plasmina, ¿de dónde viene? Viene del plasminógeno, que es una sustancia que se también sintetizada en el hígado, que está recorriendo normalmente en la sangre. Pero el plasminógeno necesita una enzima para poder convertirse en plasmina y poder tener esta actividad enzimática. Esta sustancia que activa el plasminógeno tiene el mismo nombre de su función, activador de plasminógeno. Entonces este activador del plasminógeno coge y rompe el plasminógeno que estaba normalmente en sangre y lo transforma en plasmina. La plasmina coge esta malla de fibrina que estaba aquí y comienza a escindirla para poder ya destruir este coágulo que estaba ahí. Ya. ¿Cuándo se sintetiza el activador de plasminógeno para poder romper esta malla? Este activador de plasminógeno se sintetiza normalmente en estímulos mediados por la trombina. Como ya les dije, esta trombina induce a estas células del endotelio, dicen, ya bueno, ya tenemos el coágulo formado, pero luego tenemos que romperlo, entonces vamos a secretar el activador de plasminógeno, convertimos el plasminógeno en plasmina y rompemos el coágulo. Eso en cuanto a decir del sistema fibrinolítico. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Necesitamos que esté todo claro para ya hablar un poco ya de inhibidores. Como ya les dije, este mecanismo puede o hacerse más grande o también inhibirse. Esto mediado por diversas sustancias. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿O continuamos nomás? O si hay algo que no esté muy claro. Ya, Ali dice sigamos, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué mecanismos tiene nuestro organismo normalmente para que estos factores de la coagulación no estén constantemente ahí, activándose y haciéndose mallas de fibrina donde no deben? Tienen tres mecanismos, que los vemos aquí. Estos mecanismos van a inhibir a los factores de la coagulación directamente o mediado por otras sustancias. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la antitrombina 3. Esta es una proteína igual que va a estar normalmente en el plasma, que cuando se liga a sustancias como la heparina o el heparansulfato que está en nuestro endotelio, cogen y se activa la antitrombina y forma un complejo con la trombina. Como dice su nombre mismo, la antitrombina que hace, inhibe la trombina. La trombina ya no va a poder hacer la malla de fibrina, ya no va a poder escindir el fibrinógeno, la trombina ya no va a poder activar el factor 11, el factor 8, el factor 10. Entonces, por eso inhibe directamente la cascada de la coagulación. Además de la trombina, la antitrombina 3 inhibe al factor 9 y al factor 10. Es decir, tiene varios mecanismos para inhibir que se formen estos coágulos de fibrina. Otro es el inhibidor del factor tisular. ¿Qué hace el inhibidor del factor tisular? Inhibe al factor tisular. Su mismo nombre lo dice, por eso es muy fácil recordarlo. Entonces, ¿qué hace? Inhibe al factor tisular. El factor tisular, que recordemos que es el factor que va a iniciar la vía extrínseca. Entonces no comienza la vía extrínseca, no sigue toda la cascada desde el primer paso. Entonces por eso se inhibe todo el resto de la cascada. El siguiente, que es la proteína C y la proteína S. Es importante nombrar que estas proteínas también son dependientes de la vitamina K, a diferencia de los otros factores de la coagulación como el 2, el 7, el 9 y el 10, que van a inducir a la formación de la malla de fibrina. Estos en cambio van a inhibir la formación.
Entonces, ¿cuándo se liberan estos? Cuando la trombina se une a un complejo que se llama trombina trombomodulina, que es esta cosita de aquí, esta cosita azul que está normalmente en las células endoteliales, induce a la unión de la proteína C, a la activación de la proteína C, e inhibe estos factores de la coagulación, el 5 y el 8. Inhibe estos factores y por eso inhibe el resto de la cascada de la coagulación. Eso en decir a los inhibidores naturales. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿Sí les quedó claro o repetimos esta parte? Ya repetimos entonces. Ya. Entonces, va a haber mecanismos que impidan que se forme esta malla de fibrina, esta trombina, todos estos factores de la coagulación en forma excesiva. Estos se sintetizan normalmente en el cuerpo. O sea, en estado fisiológico van a comenzar a inducirse para que no se... De la nada en un vaso sanguíneo coge y se forma un coágulo ahí. Entonces, ¿cuáles son estos factores naturales que nosotros tenemos? En primer lugar, una proteína llamada antitrombina 3, que es esta de aquí, para tenerla en cuenta. Entonces, la antitrombina 3 va a ser la encargada de inhibir la trombina. Su mismo nombre lo dice. Antitrombina va a inhibir a la trombina. Entonces, cuando la antitrombina necesita activarse para poder actuar, para poder inhibir la trombina, entonces cuando se une a una molécula con estructura similar a la heparina, por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada que pueden dar de fármaco o el heparansulfato, se activa. Entonces la antitrombina 3 coge y comienza a inhibir a la trombina, entonces ya no sigue la cascada de la coagulación, ya no se forma la malla de fibrina y ya no se activan los demás de esos factores de la coagulación que activaba la trombina y se inhibe todo. También la antitrombina 3 va a inhibir al factor 9 y al factor 10, pero con que nos quedemos que la antitrombina 3 inhibe a la trombina cuando se une a una molécula similar a la heparina, correcto, es lo más importante. La antitrombina 3 es un mecanismo natural. Otro mecanismo natural es el inhibidor del factor tisular. ¿Qué va a hacer el inhibidor del factor tisular? Inhibir al factor tisular, como su nombre mismo lo dice. Entonces, lo que hace este inhibidor del factor tisular que se está expresando normalmente en las células es evitar que este factor tisular que empezaba la vía extrínseca comience a activar al factor 7, que ya lo habían, bueno, veámoslo acá, aquí está. El factor tisular está aquí, ¿no es cierto? A ver, borremos esto. El factor tisular, que es el que va a empezar toda la cascada de la coagulación de la vía extrínseca, queda inhibido esto, ya esto de acá también ya no sirve porque necesitamos de ley del factor tisular para activar el resto de la cascada de la coagulación. Entonces es un mecanismo normal que tiene el cuerpo. Eso no quiere decir que todo el tiempo nosotros tengamos el factor inhibidor del factor tisular en exceso y nunca formemos trombos, nunca hagamos la hemostasia secundaria, sino que quiere decir que el factor tisular, el inhibidor del factor tisular se secreta en pequeñas cantidades para impedir que haya un exceso del factor tisular y haya un exceso de la cascada de la coagulación, pero sí se está formando normalmente cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, la cascada de la coagulación solo es un inhibidor para evitar que haya en exceso, más no un inhibidor completo. Entonces, ese es el otro mecanismo, ya recordemos, la antitrombina 3, que ya vimos la acción, inhibe la trombina. El inhibidor del factor tisular, que ya inhibe al factor tisular y evita la activación de la vía extrínseca. Y por último tenemos la proteína C, esta de aquí, la proteína C y la proteína S, que son dependientes de la vitamina K. Entonces, en las células endoteliales, alrededor de las células endoteliales que hay una lesión de un vaso sanguíneo, se va a expresar en su superficie esta molécula que es la trombomodulina. La trombomodulina va a inducir a la activación de la proteína C. La proteína C, cuando está activa,
convierte, digamos, la inactiva al factor 5 y al factor 8. Y eso es lo importante, ya. Es la única que nos tenemos que aprender que hace su función, porque los otros dicen su función, su nombre mismo. La antitrombina 3 inhibe la trombina. El inhibidor del factor tisular inhibe el factor tisular. Y la proteína C en conjunto con la proteína S inactiva al factor 5 y al factor 8. Ahí ya quedó más claro. Ya. Esos son los mecanismos que tiene el cuerpo normalmente para evitar que haya un exceso de la cascada de la coagulación. Esto ya lo vimos, que es un sistema fibrinolítico. No hay que confundir el sistema fibrinolítico con los inhibidores, porque el sistema fibrinolítico es un sistema que ya se activa cuando ya queremos desechar el coágulo. En cambio, los sistemas inhibidores que vimos anteriormente son para evitar que se haga coágulo en exceso o que se haga coágulo cuando no lo necesitamos. Entonces, el sistema fibrinolítico, como ya les dije, se encarga de romper el coágulo de hemostasia secundaria, es decir, rompe la malla de fibrina, libera todos esas plaquetas que estaban ahí haciendo el mecanismo de pared y lo elimina el coágulo. Es decir, se activa ya cuando ya no queremos el coágulo. Al igual, esto parece un trabalenguas así siempre porque existen mecanismos inhibidores, activadores, inhibidores de los inhibidores, inhibidores de los activadores. Pero es importante que nos nombremos siempre. Entonces, un mecanismo inhibidor del sistema fibrinolítico, existen dos mecanismos. El inhibidor del activador del plasminógeno y la antiplasmina 2. Este nombre así un trabalenguas, el inhibidor del activador del plasminógeno. Pero hace lo que su mismo nombre lo dice, inhibe al activador del plasminógeno, es decir, va a impedir que se forme va a impedir que el activador del plasminógeno active al plasminógeno y forme la plasmina, que la plasmina era la encargada de romper la malla de fibrina. Entonces, el inhibidor del activador del plasminógeno va a hacer eso. Evitar que cuando nosotros tengamos ya el coágulo formado, de la nada coja y se rompa. Porque ese coágulo queremos romperlo ya cuando se haya reparado el vaso sanguíneo. Entonces estos mecanismos van a activarse cuando ya no queremos el coágulo. Entonces lo que hace normalmente el inhibidor del activador del plasminógeno va a hacer que se impida la ruptura temprana de ese coágulo. Y la antiplasmina 2, que es una molécula que va a impedir la acción de la plasmina. Esos son los mecanismos reguladores del sistema fibrinolítico. No sé si se me haya entendido muy bien porque esto es un poco de trabalenguas y un poco de darse la vuelta para poder entenderlo. Pero, ¿todo está entendido hasta aquí? O ya, ¿qué repetimos otra vez? Ya, repetimos el sistema fibrinolítico. Ya, entonces ya vimos el resto. En primer lugar, bueno, vamos a hacer un repaso rapidito. En primer lugar, evitamos la pérdida de sangre en exceso mediante la vasoconstricción. Luego necesitamos tapar esa salida de sangre, ¿con qué? Con las plaquetas, que es la hemostasia primaria. Entonces cogen, se hacen la agregación y la adhesión plaquetaria. Luego necesitamos estabilizar ese coágulo para evitar que se desprenda y poder posibilitar que el vaso sanguíneo se recupere. Esa es la hemostasia secundaria, que es la encargada de formar la malla de fibrina. Ya formamos todo eso y ya estaba nuestro coágulo ahí, ya pasó un tiempo y se reparó nuestro vaso sanguíneo. Y decimos, ¿para qué queremos este vaso sanguíneo pegado a la pared si ya está recuperado nuestro vaso? Entonces aquí entra en juego el sistema fibrinolítico, que es el encargado de romper ese coágulo que ya habíamos formado. Es decir, ya se reparó el vaso, necesitamos romper eso de ley porque nos está estorbando. Entonces, ¿cómo hace esto nuestro organismo? Esto es mediado por la plasmina. La plasmina es una proteína con actividad enzimática que va a romper la fibrina. La malla de fibrina se rompe, que estaba así formando una pelota, se rompe la malla de fibrina, se desestabiliza el coágulo y se libera todo eso, se rompe ese coágulo. Entonces,
¿Cómo se forma la plasmina? La plasmina viene del plasminógeno, que es una proteína que está en estado inactivo. El plasminógeno necesita activarse mediante una enzima que es el activador de plasminógeno. El activador de plasminógeno que se libera cuando las células de aquí, de alrededor de donde había daño, dicen ya necesitamos romper este coágulo, entonces vamos a liberar el activador de plasminógeno. El activador de plasminógeno activa el plasminógeno, lo hace plasmina y se rompe esta fibrina de aquí. Se comienza a romper. Ya, eso es el sistema fibrinolítico facilito. Solo el activador de plasminógeno transforma el plasminógeno en plasmina. La plasmina coge y rompe la malla de fibrina y se libera el coágulo. Ya, existen mecanismos para impedir que se forme plasmina de forma temprana y que se rompa el coágulo cuando nosotros aún no queremos que se rompa el coágulo. Es decir, aún no está reparado el vaso sanguíneo y de la nada coge y se activa la plasmina y comienza a romper el coágulo. Entonces, existen estos mecanismos que son dos. El inhibidor del activador del plasminógeno y la antiplasmina o el antiplasmina A2, que son las encargadas de impedir la ruptura temprana del coágulo, de la malla de fibrina. Entonces, lo que hacen estas sustancias, hacen la misma función que su nombre, como la mayoría de cosas que hemos visto aquí. El inhibidor del activador de plasminógeno, ¿qué va a hacer? Inhibir al activador de plasminógeno, es decir, esta enzimita que aquí, que iba a ser la encargada de transformar el plasminógeno en plasmina para poder romper la malla de fibrina, coge y se inhibe. Entonces ya no hay forma por la cual este plasminógeno se transforme en plasmina y ya no hay forma de romper la malla de fibrina. Eso es un mecanismo regulador para que no se rompa temprano el coágulo. Y el otro, que es la alfa-2 antiplasmina, que es una proteína que está circulando y que se une a la plasmina y la inhibe. Entonces, al inhibir la plasmina directamente, esta plasmina no va a romper la fibrina y no se va a romper el tapón de hemostasia secundario. Ahí ya quedó un poco más claro. Ya. Ahora, ¿en qué se degrada la plasmina? En dos cosas. La plasmina, como era la fibrina. ¿En qué se degrada la fibrina? En dos cosas. En productos de la degradación de la fibrina, es decir, esas proteínas que estaban ahí, cogen y se rompen y ya se degrada. Y un marcador muy importante que se llama dímero D. Aquí no lo dice, pero es el dímero D. Que nosotros cuando encontramos niveles elevados de dímero D en la sangre, ¿qué nos quiere decir? Que existe un proceso fibrinolítico y por lo tanto en nuestro cuerpo se ha formado un coágulo grande o existe un proceso en el cual se están formando trombos y nuestro cuerpo mismo está degradando esos trombos. Entonces el dímero D, esta sustancia se puede usar como marcador que nos indique que hay un proceso de destrucción de estos coágulos. ¿Ya? Es muy importante. ¿En qué se degrada la fibrina? En dímero D y en productos de degradación de la fibrina. Ya. Pero hasta aquí hemos visto un poco de cosas muy teóricas, entonces ya vamos a ponerlas un poco más en práctica en adelante cuando ya veamos unos 4 casos clínicos que tenemos. Entonces, seguimos normalmente, ¿verdad? ¿O alguien tiene una pregunta hasta aquí? Bueno, nadie tiene una pregunta, entonces ya vamos a empezar un poco más la parte clínica. Entonces, existen pruebas de laboratorio que nos permiten a nosotros decir si es que existe alguna alteración de las vías de la coagulación. En primer lugar tenemos el tiempo de Duc, o el tiempo de sangría, o el tiempo de... no me acuerdo cómo se llama, el tiempo de hemorragia. Entonces, este tiempo de Duc es el encargado de decirnos o de evaluar la función de nuestras plaquetas, porque como vimos, el primer paso
que hace nuestro organismo es formar el tapón de plaquetas primario. Esperen, dejen desactivar el micrófono. Bueno, ya desactivaron. Ya. Entonces, este tiempo de Duc nos dice en cuánto tiempo nuestras plaquetas están formando el trombo primario. Y lo normal de este tiempo de Duc o el tiempo de sangría es de menos de 8 minutos. Van a encontrar en distintos libros que dicen dura de 1 a 3 minutos, o de el mismo Baines, que espero que lo hayan leído, dice de 2 a 9 minutos, de 2 a 7 minutos me parece. No, de 2 a 9 minutos dice Baines. Pero lo ideal sería menos de 8 minutos. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evaluar el tiempo de Duc? Que es algo que se ve en el laboratorio. Nosotros cogemos con una lanceta o con una aguja y en el lóbulo de la oreja del paciente le hacemos un pinchazo. Hacemos un pinchazo y lo comenzamos a limpiar cada cierto tiempo y tomamos el tiempo. Entonces comenzamos a limpiar con un papel seco. Entonces cuando el papel ya no tenga marca de sangre, es decir, que cuando ya ha parado el sangrado, detenemos el tiempo y ese es el tiempo de sangría. Entonces, ¿qué alteraciones de nuestro organismo nos pueden alargar el tiempo de sangría? Es decir, que no se forme rápido el coágulo primario. En primer lugar, cuando haya una trombocitopenia. ¿Alguien sabe los valores normales de trombocitos o de plaquetas en sangre que ya les dije anteriormente? Escríbanlo por favor en el chat para ver si ya quedó en claro eso. ¿Cuántos son los valores normales de plaquetas en sangre? Bueno, si no lo recuerdan, el valor normal de plaquetas en sangre es 150.000 a 400. Vean, está bien, muy bien que se hayan aprendido esa valor. 150.000 a 450.000 unidades por microlitro. O pueden decirlo 150 a 450 unidades por 10 a la 9 unidades por litro. Lo importante es que sepan bien cuánto es. 150.000 a 450.000. O algunos libros dicen hasta 400.000 nomás. Es decir, que cuando nosotros tengamos niveles menos de 150.000 en las plaquetas de nuestra sangre, va a comenzar a variar el tiempo de sangría. Pero esto no es tan cierto, porque el tiempo de sangría ya comienza a tener una repercusión clínica a partir de menos de las 100.000 plaquetas. Es decir, en ese estado recién se va a alargar un poco el tiempo de sangría. Y es importante nombrar que, ya bueno, lo normal es de 150.000 a 450.000, pero las plaquetas tendrían que bajar hasta 50.000. Se ve feo este color, hasta 50.000 más o menos, para que nosotros cuando tengamos un traumatismo no podamos detener un sangrado. Es decir, tienen que estar muy bajas las plaquetas, hasta menos de 50.000 para empezar a tener alteraciones. Y ya cuando existe plaquetas menos de 20.000, en nuestro organismo esas micro rupturas de vasos sanguíneos que teníamos constantemente comienzan ya a hacerse de la nada. Espontáneamente comienzan a aparecer aquí en los brazos o en las piernas, aparecen marcas denominadas púrpura, que aquí tenemos una foto de ejemplo. Entonces, esto es una púrpura trombocitopénica, porque estas marcas se llaman púrpura, son marcas de sangre, pequeñas hemorragias, y trombocitopénica porque es causada por una disminución de las plaquetas. ¿Cuándo puede alargar? Eso es una causa de la alteración del tiempo de Duc. Otra, una alteración hepática, que por ejemplo, esto ya lo habíamos nombrado anteriormente, el hígado es el encargado de formar la trombopoyetina, entonces no se forman cantidades adecuadas de trombocitos. El síndrome de Bernard-Solier, ¿qué es? El síndrome de Bernard-Solier ya les había dicho que es una alteración en el GP1B, es decir, existe una alteración en la adhesión plaquetaria. El GP1B hay que recordar
que es el encargado de unir esta plaqueta aquí. Este es el GP1B, este de azulito, hagámosle. Este es el GP1B. Mediante el factor de von Willebrand. Este es el GP1B. Ay, o sea, ya. GP1B. Este de azulito es el GP1B. Este de aquí es el factor de von Willebrand. Y este de acá es el colágeno. Entonces, el GP1B es el que nos va a permitir la adhesión plaquetaria. Cuando existe alguna alteración de esta glucoproteína se llama el síndrome de Bernard-Solier. ¿Por qué se va a alterar el tiempo de Duc? Porque nuestras plaquetas no pueden adherirse de manera correcta, por lo tanto no va a parar el sangrado. Otro que es la tromboastenia de Glassman, que es en cambio una alteración del GP2B3A, que es entonces una alteración de la agregación plaquetaria. Y la enfermedad de von Willebrand, es decir, que este de aquí no existe, el factor de von Willebrand, que es el encargado de unir a las plaquetas con el colágeno, no existe, por lo tanto no va a haber formación rápida del coágulo del trombo primario. Eso en tanto al tiempo de Duc. Ahora, el siguiente es el tiempo... Ay, ¿dónde está? El tiempo de tromboplastina parcial activado o tiempo de cefalina. ¿Por qué se llama así tiempo de cefalina? Porque cuando quieren hacer esta prueba agregan lípidos obtenidos del cerebro para poder realizar la prueba. Por eso se llama también tiempo de cefalina. En cambio, a diferencia del tiempo de Duc, que era el encargado de evaluar la hemostasia primaria, la formación del trombo primario, nos va a valorar la vía intrínseca. Entonces, la vía intrínseca, ¿a partir de qué factores iban? Iban del 12, el 11, luego el 9, luego el 10, el 9 con el 8 también. Entonces, todos estos factores van a ser evaluados cuando nosotros tomemos el tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Cómo hacen esta prueba de laboratorio? Cogen la sangre en un medio con anticoagulante, es decir, que tenga o EFTA principalmente, o citrato de sodio. Cogen la sangre y cogen esta sangre que está con anticoagulante y la dejan ahí. Entonces, como está con anticoagulante, esta sangre no se va a coagular. Lo que queremos hacer es tomar el tiempo, cuánto dura la vía intrínseca. Entonces, ¿cómo inducimos a la vía intrínseca si aquí está con anticoagulante? Nosotros cogemos y le agregamos en este frasquito de aquí calcio, fosfolípidos y otras sustancias del laboratorio y comenzamos a tomar el tiempo. Hasta que se forme el coágulo, tenemos que tomar el tiempo y debe durar entre 30 y 40 segundos. Si existe un alargamiento de más de 30 o 40 segundos, quiere decir que existe alguna alteración en estos factores de la coagulación, es decir, en los factores de la vía intrínseca. Entonces, ¿cuál alteración es común de que existe al tiempos de coagulación como la TTP alterados? Es la hemofilia. La hemofilia, ¿alguien sabe qué es la hemofilia? Puede poner en el chat. Eso nunca lo entendí bien, si es que existe, si se puede dar en estados menos tiempos. Creo que sí, cuando existen en cambio alteraciones que nos induzcan a la formación excesiva de los factores de coagulación, o cuando haya, en este caso, un déficit de los inhibidores de los factores de la coagulación. En ese caso se puede dar menos tiempo. En este caso estamos hablando de una trombofilia, que es una predisposición que tiene el cuerpo a formar trombos. En esos casos existe menos tiempo. Ya la hemofilia es una alteración en la cual la sangre no coagula normalmente. ¿Pero por qué está causado? Está causado por un déficit, bueno, es hereditario, exacto. Es hereditario y es causado por el déficit de ciertos factores de la coagulación. Vamos a encontrar que el déficit congénito o hereditario del factor 8 se llama hemofilia tipo A.
el factor 8A. Cuando existe un déficit del factor 9 es la hemofilia tipo B. Y cuando existe un déficit que es muy poco común, un déficit del factor 11, se llama hemofilia C. Ya, aquí está puesta también la causa. La hemofilia A es ligada al cromosoma X, es decir, que nosotros, nuestro cariotipo, al final, los cromosomas sexuales son XX en mujeres y XY en hombres. Quiere decir que existe aquí el gen que expresa el factor de la coagulación 8, está dañado. Por lo tanto, esta X de aquí vamos a ponerle con un palito, que significa que está dañado. Como el hombre no tiene otro cromosoma X, no tiene otro gen de los mismos que permita la expresión correcta de este factor de la coagulación, de ley se va a expresar en hombres. Si el hombre tiene el gen de la hemofilia tipo A en el cromosoma X, de ley lo va a expresar la enfermedad. ¿Cómo se expresa la enfermedad? Se expresa con hemorragias que ocurren cuando hay un traumatismo leve o pueden ocurrir de la nada. Son hemorragias que se dan en vasos sanguíneos grandes. Entonces, estas hemorragias normalmente saben encontrarse en los músculos, saben encontrarse, es muy característico encontrarlas en las articulaciones de las rodillas. Estas personas no pueden correr o saltar porque de una se rompen los vasos sanguíneos que se encuentran en las articulaciones de la rodilla y comienza a desangrarse. Eso se llama hemartrosis, que es acumulación de sangre en las articulaciones, que es común verlas en las rodillas. O también, como les dije, ocurren en los músculos o en vasos sanguíneos grandes. ¿Qué ocurre en el caso de las mujeres? Como esta es una enfermedad ligada al cromosoma X, si una mujer, por ejemplo, tiene este cromosoma X dañado, tiene el gen de la hemofilia, el cromosoma X, el otro cromosoma X que tiene, lo va a compensar. Es decir, las mujeres no van a expresar la enfermedad, solo van a ser portadoras. Porque si esta mujer tiene un hijo, por ejemplo, ya aquí, tiene un hijo y le pasa este cromosoma X al hijo y el Y lo aporta el padre, este de aquí, su hijo va a expresar la enfermedad de ley. Entonces, ¿cuándo las mujeres pueden tener la enfermedad de la hemofilia? Cuando sus dos cromosomas estén dañados, cosa que es muy poco común. Entonces, la hemofilia A y la hemofilia B son ligadas al cromosoma X, es decir que por eso se dice que solo se expresa en hombres, que los hombres son los que tienen la enfermedad y las mujeres son las portadoras, porque se encuentra el cromosoma dañado, el cromosoma X, el que se encuentra dañado. La más común, la hemofilia tipo A. Y en cambio la hemofilia tipo C es una alteración que no es ligada al X, entonces no recuerdo en qué cromosoma es la alteración, pero es autosómica recesiva, es decir que deben expresarse los dos cromosomas alterados para que se exprese la enfermedad. Es muy poco común esta y las de más importancia clínica son la hemofilia A y la hemofilia B, que también en nuestro país existe. Entonces, si nos faltan los factores de la coagulación en estas personas, el tratamiento es dar estos factores de la coagulación. En el caso de la hemofilia a estas personas les dan el factor 8 en inyecciones y en el caso de la hemofilia B el factor 9 y en el caso de la hemofilia C el factor 11. Ya, eso en cuanto al tiempo de tromboplastina parcial activado. Hay que recordar, nos valora la vía intrínseca, es decir, los factores 11, 9, 10, 8 y el 5. Y que su tiempo normal es de 30 a 40 segundos. Ya. De ahí seguimos con el tiempo de protrombina. Ya les voy a explicar por qué les puse esa imagen ahí. Entonces, el tiempo de protrombina es una prueba de laboratorio en el cual nosotros, igual que hicimos antes, cogemos en el tubito de ensayo, le metemos con anticoagulante y le dejamos a la sangre ahí. Nosotros a este tubo de ensayo le vamos a agregar el factor tisular, por eso evalúa la vía extrínseca. Nosotros cogemos, agregamos aquí el factor tisular dentro de la sangre y va a empezar a hacerse la coagulación. Esta coagulación debe durar entre 10 a 15 segundos. Entre 10 a 15 segundos dura el tiempo de protrombina, lo normal.
¿Cuándo se va a alterar el tiempo de protrombina? Es decir, ¿cuándo va a haber un exceso, un alargamiento en el tiempo, un descenso en el tiempo? Cuando hay alteración de los factores que intervienen en la vía extrínseca. Entonces está el 7, el factor tisular, el 2, el 10 y el 5. Pero los que más van a estar tomando en cuenta es el 7 y el 2, pero más especialmente el 7. Entonces, nosotros, ¿cuándo vamos a tener alargados los tiempos de protrombina? Primero, cuando haya una alteración hepática. ¿Por qué cuando haya alteración hepática? Recordemos que el hígado es el que sintetiza los factores de la coagulación, especialmente los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y aquí vemos que el 7, el 10 y el 2, solo nos falta el 9, que es de la vía intrínseca, están involucrados. Entonces, por eso, cuando hay un alargamiento de los tiempos de protrombina, pensamos en una alteración hepática o en un déficit de la vitamina K. Entonces, si nosotros no tenemos vitamina K suficiente en el cuerpo para sintetizar correctamente los factores 2, 7, 9, 10, vamos a tener un alargamiento de los tiempos de protrombina. Cuando demos antagonistas de la vitamina K, por ejemplo, la warfarina, o aquí tenemos un gran ejemplo que son, esto de aquí es el Racumin, es una sustancia que se usa para matar a las ratas, ya para envenenarlas. Entonces, este veneno para ratas tiene antagonistas de la vitamina K. Lo que quiere decir que no va a permitir que haya vitamina K de manera correcta en el cuerpo y no va a permitir los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el veneno de ratas en muchas presentaciones se encuentran como, no sé si han visto esos cereales que son como arroz, o son así como arrocitos pero de dulce, como esos arroces de dulce que comen los niños. Entonces, las personas dejan este veneno para ratas por ahí detrás de la refri o en el piso. Y por ejemplo, si hay un niño en la casa que está por ahí gateando, sin querer se lo come, es como darle warfarina. Entonces este niño ese veneno para ratas va a impedir que haya una correcta cantidad de vitamina K en el cuerpo, por así decirlo, porque eso es el término correcto. Va a impedir la síntesis de los factores 2, 7, 9, 10 y el niño va a empezar a tener hemorragias, principalmente en las encías, en la nariz y en los ojos. Por eso es importante, por eso siempre dice ligeramente peligroso o manténgase fuera del alcance de los niños, porque los niños pueden confundirlo con un dulce y pueden comérselo. Cuando tomamos warfarina, cuando existen antagonistas de la vitamina K, puede alargarse los tiempos de protrombina y, como ya les dije, con enfermedades hepáticas. Eso en cuanto al tiempo de protrombina. Recordad que dura de 10 a 15 segundos y que evalúa la vía extrínseca. Si recuerdan que evalúa la vía extrínseca, ustedes ya comienzan en su cerebro a decir la vía extrínseca, el factor tisular, el factor 7, el factor 9, el factor 10, ya. Con eso recuerdan todo. Protrombina extrínseca y la tromboplastina parcial activada, vía intrínseca. Y una que es el último, que es el tiempo de trombina, que evalúa la vía común. Entonces va a depender de la cantidad de fibrinógeno que haya en nuestro cuerpo. Igual el fibrinógeno es una proteína sintetizada en el hígado, que si existe un déficit del fibrinógeno, va a alterarse, va a alargarse el tiempo de trombina, el cual dura de 18 a 25 segundos. Otros libros dicen de 10 a 15, igual que el otro. Y entonces los tiempos van a variar. Entonces nosotros, cuando querramos evaluar esto, va a depender del laboratorio en el cual hagamos o de los reactivos que nosotros estemos usando. ¿Cuándo va a alterarse los niveles de fibrinógeno en sangre? Cuando hay alteraciones hepáticas o en coagulopatías por consumo. Las coagulopatías por consumo, los efectos van a ser los mismos sin importar la edad. Depende de la cantidad que se tome. Por ejemplo, en una persona adulta, si tomamos warfarina en gran cantidad, o va a necesitar una gran cantidad de ese veneno para ratas para poder tener efecto. Si le damos una dosis pequeña, no va a tener efecto. Por ejemplo, en los niños es más común que se dé porque necesitan cantidades pequeñas para poder hacer ese efecto tóxico. Ya, ¿qué es la coagulopatía por consumo? Es
una alteración en la que el cuerpo va a comenzar a hacer trombos pequeños en la sangre. Un ejemplo clásico de esto es en el shock séptico. El shock séptico es una alteración en la cual involucran varios síntomas y signos, pero es común encontrar que existe una, ¿cómo se llama? Déjenme recordar el nombre. No recuerdo el nombre. Bueno, se comienzan a formar trombos en todos los vasos sanguíneos pequeños de nuestro cuerpo. Se llama coagulación intravascular diseminada. Entonces, nosotros cuando tenemos una infección fuerte por bacterias, se puede dar la coagulación intravascular diseminada, es decir, en todo el cuerpo, en todos los vasos sanguíneos comienzan a formarse pequeños trombos. Como nosotros estamos haciendo pequeños trombos, consumimos ese fibrinógeno. Y es común ver que estas personas, después de tener un estado de trombosis, comienzan a tener un estado de hemorragia, porque se consumieron todos esos factores de la coagulación, se consumieron las plaquetas y tienen una coagulopatía por consumo, porque se consumieron los componentes de la hemostasia. Y también en alteraciones hereditarias, por ejemplo, alteraciones hereditarias del fibrinógeno. ¿Qué es el INR? El INR es un dato de laboratorio que sirve para poner un estándar de los tiempos de la coagulación, porque como ya vieron, unos libros dicen que duran de 10 a 15 segundos, de 18 a 25, entonces esto nos sirve para ver el correcto tiempo que debería tener el paciente. Entonces, eso no es muy importante que lo vean ahora, pero es importante nombrarlo porque vamos a verlo cómo se saca el INR. Tomamos el tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de protrombina que nos dice normalmente el laboratorio, y lo elevamos esto a un número también que nos da el laboratorio. Por eso no nos interesa verlo ahorita. Lo importante es saber que el INR es de 2 a 3. Es un dato que debemos saber, el INR de 2 a 3. Si vemos que el INR está más de 3, podemos decir que existe alguna alteración de los factores de la coagulación. Y si está menos de 2, también que existe en cambio un exceso, una trombofilia. Ya, ¿quieren que tomemos un descanso ya para comenzar a ver los casos clínicos o continuamos así de una? Ya, igual ya nos falta poco, ya vamos a terminar la clase, así que continuemos nomás entonces, como dice. Empecemos con este caso clínico, véanlo bien. Dice, un paciente femenino con historial personal y familiar de sangrado, es decir, que ella y su familia ha presentado algún tipo de sangrado anormal, llega a la consulta por sangrado de mucosas. Entonces, el estudio de la coagulación presenta un tiempo de hemorragia o tiempo de sangría y TTP alterados, es decir, el tiempo de Duc, que medía la vía de la actividad plaquetaria, y el TTP se encuentran alargados. La actividad de la protrombina del 100%, es decir, que la vía común está normal. ¿Qué patología de la coagulación sugieren estos datos? Léanlo bien, tienen un minuto y yo les digo cuando ya pueden responder para que lo veamos todos. Léanlo bien, tienen un minuto y lo respondemos. Mayor. Unos 15 minutos. Ya bueno, ya lo leímos entonces. Quiero que pongan en el chat cuál creen ustedes que es la respuesta. Pónganlo sin miedo y después lo vamos analizando cuál puede ser la respuesta o cuál si es que se equivocaron.
Pongan la respuesta ahí sin miedo. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta de este caso? Ya María Emilia dice A. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Lo importante es que actúen aunque se equivoquen. Ya dicen A. ¿Alguien más? Al menos unos 10 que respondan porque estamos 50 conectados. Ya, todos dicen A. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. A. Entonces, ¿por qué la respuesta correcta es A? Primero, es un paciente femenino con historial personal y familiar de sangrado por mucosas. Entonces, nosotros al ver femenino al ver sangrado y que es hereditario, podemos pensar en una hemofilia. Pero la hemofilia, como ya vimos, no se presenta en las mujeres. Las mujeres son portadoras. Entonces tenemos que buscar una alteración hereditaria en el cual haya alteraciones del tiempo de sangría. El estudio de la coagulación presenta un tiempo de hemorragia el tiempo de hemorragia o el tiempo de sangría alargado con el TTP alargados. Entonces nosotros podemos pensar en una alteración de las plaquetas o en una alteración de la vía intrínseca. La actividad de la protrombina del 100%. Entonces, cuando vemos actividad de protrombina del 100%, nos quiere decir que no es una alteración de los tiempos de la coagulación. Por lo cual, descartamos todo y nos enfocamos directamente a una enfermedad hereditaria que altere la formación del trombo primario. En este caso podríamos tener enfermedad de von Willebrand, que no hay factor de von Willebrand, tromboastenia de Glassman, podríamos tener el síndrome de Bernard-Solier, entre esas alteraciones hereditarias. Entonces, descartamos hemofilia A y hemofilia B, por lo que este paciente es mujer. Déficit del factor 11 y del factor 7, no. Primero, porque el déficit de factores aislados, es decir, del factor 11 y del factor 7 así aislados, es muy poco común. Y como ya vimos, la actividad de la protrombina es del 100%, por lo cual este paciente no tenía alguna alteración de los factores de la coagulación. Entonces, por descarte y porque ya lo pensamos, nos queda enfermedad de von Willebrand. Ese en el primer caso. ¿Sí quedó claro la respuesta por qué es enfermedad de von Willebrand? Ya. Ese estuvo medio fácil, entonces vamos a continuar con el siguiente caso. Igual van a tener un minuto para leerlo y lo respondemos todos cuando yo les diga. Entonces dice, paciente masculino de 3 años de edad. Llega a la consulta porque presenta epistaxis, hemorragia de la mucosa oral y conjuntival. Madre refiere que en su casa existe una plaga de ratas que ha tratado de controlar desde hace una semana y que tal vez el niño pueda haber ingerido algún producto de estos venenos. ¿Cuál es el tratamiento para el niño? Ya, eso me parece que no les dije cuál es el tratamiento para estos fármacos, pero ya lo vamos a analizar. Entonces, analícenlo bien. Tenemos 30 segundos y decimos la respuesta. Ya, Ali dice vitamina K. ¿Alguien más? Sigan poniendo la respuesta. Ya todos dicen A. ¿Alguien tal vez leyó el capítulo del libro? Bueno, ahí también podían entenderlo. Ya Joana Moreta dice B. Ya, Joana, ¿puedes prender el micrófono y puedes decirnos por qué crees que es B? Bueno, dice que no puede encender.
Entonces, Ali, ¿nos puedes decir por qué es vitamina K? ¿Me escuchan? Sí, ahí escuchamos. Ya. Usted nos había dicho que en el veneno para ratas había antagonistas de vitamina K, entonces si el niño pudo haber ingerido, tal vez la solución sería darle vitamina K porque va a existir un déficit. Ya, eso está muy, pero muy correcto. Pero en este caso, imagínense, estos factores, hasta que se sinteticen estos factores dependientes de la vitamina K, tenemos que esperar mucho y el niño ya se está desangrando. Eso, igual, el, el antídoto para la warfarina y los cumarínicos es la vitamina K. Pero hasta que demos la vitamina K y hasta que el hígado se le dé la gana de sintetizar los factores del 2, el 7 y el 9, 10 que son dependientes de la vitamina K, el niño se nos muere. Entonces, una solución a eso, bueno, está bien que digan que es vitamina K, pero necesitamos una solución ya, porque el niño se está desangrando. Entonces, una solución a eso sería darle transfusión de plasma. Ustedes dirán, ¿por qué transfusión de plasma? Porque en el plasma, si nosotros damos el plasma a este paciente de otra persona, le estamos dando directamente factores de la coagulación, el 2, el 7, el 9 y el 10. Y le estamos dando de forma directa. Y como es un estado de emergencia, el niño necesita ya. Está bien que digan que el tratamiento es vitamina K. En caso de que, por ejemplo, una persona que toma warfarina, se le fue la dosis, una persona adulta, se le fue la dosis un poquito, no presenta tantos síntomas, pero le damos vitamina K. Pero en este caso, como es un estado de emergencia y porque el niño se está desangrando, la respuesta sería darle una transfusión de plasma fresco. Eso siempre tengan en cuenta que el antídoto para los cumarínicos y para los antagonistas de la vitamina K es darle vitamina K. Pero en este caso, como es en estado de emergencia, debemos darle los factores de la coagulación, el 2, el 7 y el 9, 10 de una. Y lo más barato para hacer esto es darle plasma de otra persona que sí haya tenido estos factores. Pero lo que dijeron está muy bien, que el antídoto es la vitamina K. Pero por este caso vamos a irnos por esta respuesta. Ya. Esta es una respuesta un poco más de teoría. ¿Cuál de los siguientes receptores de membrana plaquetaria participa en la agregación plaquetaria? Recuerdan que les dije que había de adhesión y de agregación plaquetaria. Pónganlo en la respuesta de una, por favor. Ya dicen D. Ya todos están diciendo D. Y esa es la respuesta correcta, la D. GP1B es para la adhesión. Nos permite unir mediante el factor de von Willebrand al colágeno. El receptor de ADP es algo que me faltó mencionarle, que el ADP, bueno, sí les dije, creo que el ADP es una sustancia que se libera cuando las plaquetas se activan, entonces permite que se activen las plaquetas. Entonces no sería esa la respuesta. GP2A3B no, esa no es, ese no existe, y el GP2B3A, que sería la respuesta correcta, porque este es el receptor de la plaqueta. Podríamos habernos confundido tal vez con fibrinógeno, porque el fibrinógeno permite unir entre GP2B3A de una plaqueta y el GP2B3A de otra plaqueta. Pero, como dice el receptor de la membrana plaquetaria, la respuesta correcta sería la D. Y vamos al último caso, que es este. A ver, niño de 18 meses de edad con calendario vacunal completo, que consulta al servicio de emergencias por tumefacción de la rodilla derecha, tras jugar en el parque sin un traumatismo evidente. La madre refiere que un tío de ella tenía problemas similares. La ecografía, se le hizo una ecografía al niño de su rodilla y es compatible la ecografía con hemartrosis. Presenta un tiempo de tromboplastina parcial activada de 58 segundos. Recordemos que este tiempo normal es de 30 a 45. Entonces, ¿cuál es la hipótesis diagnóstica más probable? Piénsenlo. Bueno, Jennifer dice la hemofilia A.
Todos dicen hemofilia A. D. ¿Alguien más? ¿Alguien da otra respuesta? Bueno, como ya todos dieron D, es la respuesta, la hemofilia A. ¿Por qué pensamos en hemofilia A? Primero, es un niño, es varón, entonces ya pensamos en alguna alteración. Luego, que se comenzó con tumefacción en la rodilla derecha sin un traumatismo, y esto era característico de la hemartrosis, que es acumulación de sangre en la articulación de la rodilla. Bueno, de cualquier articulación, pero en este caso es más común de la rodilla. Entonces el niño, por ejemplo, saltó y comenzó a hacerse una hemorragia a nivel de la rodilla. La madre refiere que su tío tenía problemas similares, es decir, que es un trastorno, podríamos pensar en un trastorno hereditario. La ecografía nos diagnostica que es hemartrosis y presenta un tiempo de tromboplastina parcial activado de 58 segundos. El tiempo de tromboplastina parcial activado evaluaba la vía intrínseca, por lo tanto los factores 11, 9, 8, entre el 8 y el 9 que son de la hemofilia, el 10 y el 5. Entonces de una pensamos un trastorno hereditario característico con hemartrosis que nos altera la vía intrínseca de una hemofilia A. Von Willebrand no puede ser porque los tiempos de la coagulación nos hubiese dado un tiempo de Duca alterado. Enfermedad de Ehlers-Danlos. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Ehlers-Danlos? Eso creo que me faltó nombrar. Bueno, es una enfermedad en la cual no existe una síntesis correcta de colágeno. Como el colágeno nos actuaba en la hemostasia primaria, nos daría un tiempo de Doug igual alterado. La enfermedad de Bernard-Solier igual es hereditaria, pero ya vimos que no nos altera la hemostasia primaria. Y el síndrome de Marfan, que es un trastorno hereditario igual, pero que no nos altera los tiempos de la coagulación. Entonces, eso sería la respuesta, la hemofilia A. Y hasta aquí nos quedamos, chicos. Ha sido bueno que hayan participado un poco más ya en esta clase. Y nos estamos viendo ya en la siguiente clase con el tema que ya les he de decir por chat. Eso sería todo. Si alguien tiene una pregunta, pueden ponerla en el chat porque se me va a apagar la computadora. Y eso. Ya las diapositivas ya les mando entonces al grupo. Ya, gracias a todos por la atención. Ya nos vemos la siguiente clase. Si tienen alguna duda o algo que se quiera mejorar, me dicen nomás y lo hablamos. Y de nada, gracias a todos. Ya nos vemos la siguiente clase.